Asambleísta Galo Vaca. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros asambleístas. Nadie va a estar en contra que la planificación es fundamental, pero también hay que decir claramente que en el poco tiempo que se tiene, Se desconectó su... Gracias. Gracias. Las cosas indispensables y fundamentales en este Código de Planificación y Finanzas Públicas. En unas declaraciones suyas, señor presidente, manifestaba que lo mínimo que se podía hacer es dividir en el Código de Planificación y un Código de Finanzas. Creo que es este código. Yo creo que debemos hacer ciertas puntualizaciones y observaciones a este código. En el artículo 20 de los principios del sistema es indispensable y fundamental poner como principio la equipotencia regional. ¿Y por qué lo manifiesto? Porque la región amazónica tiene que estar a la par de las demás regiones. Por eso nosotros creemos que se debe poner este principio, porque la equipotencia regional al principio de planificación participativa que busca desarrollar prioritariamente las potencialidades económicas, productivas, hasta lograr un equilibrio respecto a las demás regiones del país. Por estas consideraciones, se propone que sea incorporado el principio del sistema descentralizado de planificación participativa a la equipotencia regional. En el artículo 27, sobre la conformación, el artículo 225 de la Constitución, el sector público comprende no solamente lo que menciona el artículo 27, de ahí que proponemos que se incluya como miembros del Consejo Nacional de Planificación con voz y voto a representantes de las funciones tanto legislativa, judicial, electoral, de transparencia y control social. En el artículo 51, si bien técnicamente se entiende que el proceso de diagnóstico se realiza a partir de estudios y cuantificaciones, en la ley se deben llenar posibles vacíos o sobreentendidos. Por lo tanto, proponemos que en la parte final del segundo inciso, diagnóstico, se agregue la frase en base a estudios con indicadores. En el artículo 74 es fundamental que la cooperación internacional proveniente de los organismos no gubernamentales, ONGs, deben también ser aprobada, registrada y controlada por el organismo planificador para que las acciones se implementen o se desarrollen, se encuadren en las políticas determinadas por el Estado, sin que estas acciones afecten principalmente la soberanía nacional. En consecuencia, proponemos que en el primer inciso, luego de la expresión cooperación internacional no reembolsable, se agregue la frase, incluida la proveniente, proporcionada o solventada por las ONG, y siga el texto original. En el artículo 76
En consonancia con el argumento anterior, se propone que en el tercer inciso, luego de la frase «la cooperación internacional», se agregue la cooperación proveniente de los organismos no gubernamentales, ONGs nacionales e internacionales, y siga la redacción original. Algo fundamental y preocupante que muchos compañeros asambleístas han manifestado, y me uno a ellos, sobre el artículo 84 en el numeral 10. No se puede admitir que el ministro de Finanzas maneje el 15%. Creemos que si esto se daría paso, estaríamos aceptando o quedaría la idea que el presupuesto se ha sobrevalorado los egresos o tal vez se subvaloró los ingresos. Por lo tanto, creemos que se debe poner ahí máximo que maneje el 5%, no el 15%, porque es demasiado alto. En el numeral 14, compañeros asambleístas, la iniciativa legislativa quedaría subordinada al criterio y voluntad del Ministerio de Finanzas en materias que incidan en los recursos del sector público, si se acepta que sea atribución y deber del mismo el participar y asesorar en la elaboración de los correspondientes proyectos de ley. La Constitución prevé que los delegados del Ejecutivo participen en los debates de los proyectos, pero que tengan origen en la función ejecutiva. En consecuencia, se propone que en la parte final del numeral 14 se agregue la frase que sean de iniciativa del Ejecutivo. En el numeral 22, sí causa preocupación la creación de nuevos instrumentos financieros para optimizar la gestión financiera del Estado. Implica una forma indirecta de una emisión monetaria que altere el equilibrio de ingreso y egreso de dólares en la economía nacional. Creemos, en consecuencia, que se debe eliminar el artículo 22, el numeral 22. En el artículo 28, 128, con el mismo argumento planteado en el caso del numeral 10 del artículo 84, se propone que sea máximo hasta el 5%. Y en el artículo 134, el límite de endeudamiento del 50% del PIB es realmente alto y peligroso. Creemos que la prudencia aconseja que no se debe esperar llegar a un límite del 50% para recién implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal, sino que este debe ser implementado desde el momento que el endeudamiento sobrepase el 25% del PIB, como ya varios analistas lo han manifestado. En consecuencia, se propone sustituir la palabra del primer inciso por el siguiente texto: cuando se sobrepase el 25% del PIB como endeudamiento público, se debe implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. Creo que son observaciones puntuales que hay que tomar en cuenta en beneficio de este código. Muchas gracias, presidente. Gracias.